Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente, en un drama que ha dado mucho de qué hablar, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar la decisión final que, según muchos, tuvo un impacto significativo en Demet Özdemir. ¿Listos para el chisme? Pues agarren sus palomitas y acompáñenme. Antes de que comencemos a meternos en el ajo, y para que no se me escapen las novedades de este mundo, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, análisis y chismes jugosos del mundo de las series turcas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Además, no olviden dejar sus likes y compartir este vídeo con sus amigos, así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Para los que no estén familiarizados con estos nombres, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ambos son actores talentosísimos, con una legión de fans alrededor del mundo. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador como se conoció en español, y su química en pantalla era explosiva. Tanto que rápidamente los rumores de una relación fuera del set comenzaron a circular. La gente estaba obsesionada con ellos, y con razón. Eran guapos, talentosos y su química era innegable. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Y por qué su historia sigue siendo tema de conversación incluso después de tanto tiempo? En Erkenci interpretaban a dos personajes que pasaban por toda clase de situaciones, risas, lágrimas, peleas y reconciliaciones. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, era una joven soñadora que aspiraba a ser escritora y que, por circunstancias de la vida, termina trabajando en una agencia de publicidad, donde conoce a Can Divit, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo famoso y enigmático. Durante el rodaje, la conexión entre ellos parecía traspasar la pantalla. Se les veía juntos en eventos, en redes sociales, y los paparazzi los capturaban constantemente en situaciones que alimentaban aún más los rumores de romance. Los fans se volvieron locos, creando un fandom masivo dedicado a la pareja, conocido como Candem. Querían que fueran pareja en la vida real, y no era difícil entender por qué. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a ambos a la fama internacional. La trama de Erkenci giraba en torno a un romance lleno de obstáculos, malentendidos y secretos. Sanem y Can tenían una atracción innegable, pero sus personalidades y sus orígenes eran muy diferentes. A medida que la serie avanzaba, la relación entre los personajes se volvía más compleja, con momentos de gran felicidad y también de dolor. Los fans se engancharon a esta montaña rusa emocional y, como era de esperar, proyectaron esa misma pasión en la vida real de los actores. Querían que su amor ficticio se hiciera realidad, y no dudaron en buscar pistas y evidencias en cada gesto, cada foto y cada entrevista. Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones y el entusiasmo de los fans, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se confirmó oficialmente. Nunca dijeron abiertamente que estaban juntos y esto, a la larga, se convirtió en un punto crucial en esta historia. ¿Por qué la falta de confirmación? Para entender esto es fundamental analizar el contexto cultural de Turquía. En Turquía, la cultura de la fama y el entretenimiento es muy particular. La prensa rosa es extremadamente agresiva e intrusiva, y los medios de comunicación no dudan en invadir la privacidad de las celebridades. Los paparazzi persiguen a los famosos, sacando fotos en cualquier situación, y la presión mediática es constante. Los escándalos y los rumores son el pan de cada día, y las relaciones sentimentales de las celebridades son un tema recurrente en los medios. Ante esta situación, las celebridades turcas suelen ser muy cautelosas con sus relaciones. Intentan proteger su vida privada y mantenerla lo más alejada posible del ojo público. Evitan las declaraciones públicas sobre sus relaciones sentimentales y, en muchos casos, optan por mantener un perfil bajo para evitar la excesiva atención mediática. Esta cautela es una estrategia de supervivencia en un entorno tan hostil. Esto se aplica sobre todo a las estrellas de primer nivel, como Can Yaman y Demet Özdemir. Ellos son conscientes de la voracidad de la prensa rosa y de la intensidad de la atención de los fans, y saben que cualquier paso en falso puede generar un revuelo mediático y afectar negativamente su imagen pública. Por lo tanto, la falta de una confirmación oficial de su relación no es algo inusual en el contexto turco.
Ahora bien, ¿cuál fue la decisión final que impactó a Demet Özdemir? Pues, como hemos mencionado, muchos creen que fue la decisión de Can Yaman de distanciarse de la prensa y de las especulaciones sobre su vida personal. Can con el tiempo ha mantenido una postura más reservada, enfocándose más en su trabajo y en proteger su privacidad. Esta decisión, que puede ser vista como una estrategia para lidiar con la presión mediática, tuvo consecuencias en su relación con Demet. La falta de confirmación de la relación, sumada a la posterior distancia de Can, habría sido interpretada por Demet como una señal de que quizás la relación no iba a avanzar hacia algo más serio. Es importante recordar que cada persona tiene sus propias expectativas sobre las relaciones, y lo que uno puede tolerar, otro quizás no. En este caso, la decisión de Can de mantener cierta distancia, combinada con la falta de una declaración pública de su relación, pudo haber sido un punto de inflexión para Demet. Imaginemos la situación: dos jóvenes actores en la cima de la fama, con una química innegable y con una legión de fans que los adoran como pareja. La presión es enorme, los rumores se multiplican y la prensa los persigue sin tregua. Ante esta situación, Can opta por una estrategia de protección de su privacidad, mientras que Demet, quizás, esperaba algo más. Es posible que Demet buscara una mayor visibilidad, una confirmación pública de su relación, y la posibilidad de vivir su amor sin tener que esconderse. Quizás ella quería compartir su felicidad con el mundo, y quería que su relación fuera oficial y reconocida. Pero por otro lado, Can, con su postura más reservada, prefirió proteger su intimidad y mantener su relación alejada de los focos. Esta diferencia de expectativas pudo haber generado un conflicto. La falta de comunicación, la ambigüedad y la distancia pueden erosionar cualquier relación, y más aún si existe una gran presión externa. Es posible que la decisión de Can, aunque comprensible en el contexto turco, no haya sido la que Demet esperaba o deseaba. Y en última instancia, esto pudo haber influido en el rumbo de su relación. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, participando en series en Italia y España, y demostrando su ambición por conquistar el mercado internacional. Demet Özdemir continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series que también fueron un gran éxito como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Cada uno encontró su propio camino, y aunque los fans continuaron soñando con una reconciliación, la realidad es que cada uno hizo su vida por separado. Es crucial entender que estas son especulaciones y análisis basados en la información pública disponible y en la observación del comportamiento de ambos actores. No tenemos acceso a lo que realmente sucedió entre ellos, pero podemos analizar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. La decisión final de Can Yaman de mantener cierta distancia y no confirmar públicamente la relación, pudo haber influido en la decisión de Demet Özdemir de seguir adelante. Es posible que Demet quisiera una relación más clara, con mayor visibilidad, mientras que Can prefería mantener las cosas más privadas. Quizás las expectativas de ambos no coincidían. O quizás simplemente las circunstancias no eran las correctas. Lo cierto es que al final, cada uno siguió su propio camino, y ambos han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Además de la falta de confirmación y la posterior distancia, es importante considerar otros factores que pudieron influir en la decisión de Demet. Por ejemplo, la presión mediática y la opinión pública. Como mencionamos anteriormente, la prensa rosa turca es implacable. Si Can y Demet hubieran confirmado su relación, se habrían convertido en el centro de atención constante. Cada paso que dieran, cada gesto que hicieran, cada palabra que pronunciaran, habría sido analizado y juzgado por millones de personas. Esta exposición mediática puede ser agotadora y generar mucha ansiedad. Es posible que Demet, al darse cuenta de la magnitud de la atención que se avecinaba, haya preferido dar un paso atrás y proteger su privacidad. Quizás no se sentía preparada para lidiar con la constante presión de la prensa y las expectativas de los fans. Por otro lado, la opinión pública también pudo haber influido en su decisión. Los fans de Erkencikus estaban obsesionados con la pareja y querían que su amor ficticio se hiciera realidad. Si Can y Demet hubieran confirmado su relación, la presión de los fans habría sido aún mayor. Habrían tenido que cumplir con las expectativas de un público que soñaba con su boda, con su vida familiar, con su felicidad eterna. Esta presión, aunque proviene del cariño y la admiración de los fans, puede ser muy difícil de soportar.
Es posible que Demet, al darse cuenta de la magnitud de las expectativas, haya preferido tomar distancia y proteger su propia felicidad y bienestar. Otro aspecto importante a considerar es la compatibilidad de sus personalidades y sus objetivos de vida. Can Yaman es conocido por ser una persona muy reservada y por proteger su privacidad a toda costa. Demet Özdemir, por otro lado, parece ser más abierta y sociable. Es posible que estas diferencias en sus personalidades hayan generado un conflicto. Quizás Can necesitaba más espacio y tiempo para sí mismo, mientras que Demet necesitaba más compañía y apoyo. O quizás sus objetivos de vida no coincidían. Can, con su ambición de conquistar el mercado internacional, quizás estaba más enfocado en su carrera, mientras que Demet, quizás, buscaba algo más estable y familiar. En resumen, la decisión final que impactó a Demet Özdemir, según muchos, fue la elección de Can Yaman de mantener cierta distancia y no confirmar la relación. Esta decisión, combinada con las presiones de la fama, las expectativas de los fans, la opinión pública y las posibles diferencias en sus personalidades y objetivos de vida, pudo haber influido en el rumbo de su relación. Y ahora hablemos un poco de las secuelas. La prensa, los fans y la curiosidad del público siguieron de cerca cada uno de sus movimientos. Cualquier interacción, comentario o gesto era analizado al milímetro. Si Demet salía con alguien, la pregunta obligada era: ¿es este el nuevo novio de Demet? ¿Qué pensará Can? Y si Can a su vez era visto con alguien, la historia se repetía. Era un ciclo interminable de especulaciones y rumores. La prensa rosa se regodeaba con cada detalle, alimentando la curiosidad del público y generando más y más titulares. Los fans, por su parte, analizaban cada foto, cada vídeo y cada entrevista en busca de pistas sobre su relación. Creaban teorías, imaginaban escenarios y esperaban ansiosamente una reconciliación. Para ambos, la presión de la fama y la constante atención de los medios debe haber sido agotadora. Es difícil mantener una vida normal cuando cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas. Y aún así ambos han demostrado ser profesionales y han sabido lidiar con la situación de la mejor manera posible. Es importante destacar que a pesar de la separación, Can y Demet han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado cualquier declaración pública que pueda generar polémica y han mantenido el profesionalismo en cada encuentro. Esto demuestra su madurez y su respeto mutuo, a pesar de las circunstancias. Otro aspecto importante es el papel de los fans. El fandom de Erkencikus fue y sigue siendo muy activo. Los fans estaban muy enamorados de la pareja, y seguían soñando con que algún día volvieran a estar juntos. Crearon todo tipo de fanfics, edits y teorías sobre la relación, y nunca perdieron la esperanza. La verdad es que la pasión de los fans es parte fundamental del éxito de cualquier pareja de ficción. Pero en este caso, los fans también debían ser conscientes de que la vida real es diferente a la ficción, y que la privacidad y las decisiones personales de cada actor deben ser respetadas. El respeto hacia las decisiones de los actores es fundamental. El fandom de Candem fue, y sigue siendo, uno de los más apasionados y creativos del mundo de las series turcas. Los fans crearon un universo propio con fanfics que narraban historias de amor y reconciliación, edits que resaltaban la química entre los actores y teorías que intentaban descifrar los misterios de su relación. Esta pasión y dedicación son comprensibles, ya que los fans se habían encariñado con los personajes de Sanem y Can, y querían que su amor perdurara también en la vida real. Sin embargo, es importante recordar que la vida real es diferente a la ficción. Los actores son personas reales con sentimientos y decisiones propias, y tienen derecho a su privacidad. En este sentido, los fans han tenido que aprender a respetar las decisiones de Can y Demet, y a aceptar que su relación, tal y como la conocieron, pertenece al pasado. Aunque el sueño de verlos juntos nuevamente sigue vivo en sus corazones, han comprendido que la felicidad de los actores es lo más importante. En cuanto a la carrera de Can Yaman, después de Erkencikus decidió explorar nuevos horizontes. Participó en series italianas como Viola come il mare y C'è Dio sei aiuti, consolidando su presencia en el mercado internacional. Su ambición y profesionalismo lo han llevado a convertirse en uno de los actores turcos más reconocidos en el mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su exitosa carrera en Turquía, protagonizando series como Mi hogar, Mi destino y Mi nombre es Farah. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país.
Ambos actores han demostrado que son profesionales y que han sabido lidiar con la presión de la fama y la constante atención de los medios. Han encontrado su propio camino y han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. En resumen, la decisión final que impactó a Demet Özdemir, según muchos, fue la elección de Can Yaman de mantener cierta distancia y no confirmar la relación. Esta decisión, combinada con las presiones de la fama, las expectativas de los fans y las posibles diferencias en sus personalidades, pudo haber influido en el rumbo de su relación. Quiero aclarar que esto es una interpretación basada en la información disponible públicamente. No tenemos la verdad absoluta, pero podemos analizar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. Lo importante es recordar que ambos actores son personas reales, con sentimientos y decisiones propias, y que debemos respetar su privacidad. Es fundamental recordar que al final del día, esta es una historia de dos personas que se conocieron, se enamoraron, y tomaron decisiones sobre su vida. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones, y debemos respetar su privacidad y su espacio. El mundo de las series turcas es apasionante, pero también puede ser implacable. La fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de manejar. Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado ser fuertes y resilientes, y han sabido lidiar con las circunstancias de la mejor manera posible. Es importante aprender de sus historias y recordar que la felicidad y el bienestar de cada persona son lo más importante. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado la química en pantalla, los rumores, las decisiones y el impacto que todo esto tuvo en la vida de ambos actores. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y de historias fascinantes. Quiero agradecerles por acompañarme hasta el final. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que la decisión de Can Yaman fue la correcta? ¿O piensan que Demet merecía algo más? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Cómo ven ustedes el futuro de ambos actores? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. ¿Les gustaría que habláramos sobre otras parejas de la televisión turca? ¿O sobre las series más populares del momento? La comunidad de amantes de las series turcas es enorme, y es un placer compartir nuestras opiniones y análisis con ustedes. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a crear contenido que les resulte interesante y entretenido. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido sobre el mundo de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima. Chao.